querida comunidad, antes de comenzar estos relatos, quisiera recomendarles la página Rincón del Terror, el cual tiene historias muy buenas desde lobos, brujas, fantasía medieval, nahuales y muchas cosas más. En serio que les aseguro que pasarán buenos ratos deleitándose con sus escritos. Hacía pocos días que nos habíamos mudado al nuevo vecindario, y quien alguna vez pasó por ello sabe el trajín que conlleva toda la situación. A pesar de eso, el cambio no me afectó demasiado, pues donde vivíamos era un lugar céntrico y por demás bullicioso, por lo que nuestros padres no nos permitían salir más allá de la vereda. Todo lo contrario a lo que sucede aquí, pues al ser un pequeño poblado, su ritmo de vida es tranquilo y amenizado, pudiendo andar por las calles hasta altas horas sin ningún tipo de problemas. La casa era algo antigua, no muy grande pero sí bastante añeja. Poseía 3 habitaciones, 2 sanitarios, una confortable sala de estar y un garaje anticuado de pésimo mal gusto. Sin embargo, lo más impactante del lugar era un enorme jardín de flores que ocupaba en su totalidad el patio trasero. Reconozco que los primeros días me sentía envalentonado. Pienso que a mis 14 años y esa intensa etapa de pubertad hacían que me sintiera de tal manera. Además sabía que iría a un nuevo colegio, lo que significaría estar con otras personas, hacer amigos y sobre todo conocer chicas, aunque de igual manera, las cosas no resultaron tal cual lo había pensado. Al correr de las semanas, fui dándome cuenta de que a mis compañeros no les agradaba que yo fuera su amigo. En ocasiones podía oír en los pasillos habladurías sobre mí. Al parecer, el simple hecho de haberme mudado de la gran ciudad era motivo de desprecio para ellos. Entonces volví a mi recurrente e infalible rutina de quedarme solo en la casa. Allí pasaba horas jugando ajedrez con mi hermano Nicolás, con quien sinceramente jamás me aburría, pero en ocasiones, esos años que nos llevábamos de diferencias hacían notar. Pero no me quejaba, siempre fuimos unidos. Además, él también sufría bullying en su colegio. Realmente la inclusión no parecía ser el fuerte de este pueblo. No obstante, una fría tarde soleada, cansados de tanto jugar a los naipes, le propuse ir a caminar por el jardín de la casa, pero su respuesta no fue la esperada. Nicolás tenía terror de ir hacia el fondo. Le pregunté de 1000 formas qué era aquello que tanto temor le causaba, pero él no respondía nada. Solo afirmaba con su cabeza que no quería ir al jardín. A pesar de mis intentos, desistí y dejé de insistir, pues realmente había notado que su miedo era real, nada de ello parecía inventado. Al día siguiente, luego de levantarme y beber un vaso de leche, le comenté a mi madre todo lo sucedido. Ella al oírme me miró, y sonriendo me contó que Nicolás le temía al único árbol que había en su colorido jardín, una vieja higuera. Sinceramente no lo comprendía. ¿Cómo un niño de 10 años le puede tener miedo a un árbol? Entonces decidí inspeccionar el fondo. Es más, ni siquiera sabía que allí existía una planta de higos. Al adentrarme entre tanta hierba y flores, pude verla finalmente. Estaba ubicada en el centro del jardín, y a pesar de no ser un árbol muy exuberante, se veía tétrica. Tenía largas ramas que parecían brazos. Aunque ellas escaseaban sus frutos, pude contabilizar 22 en total. Reconozco que era una higuera un poco extraña, tal vez se veía llamativa al estar rodeada de flores, pero no dejaba de ser un simple árbol frutal. ¿Por qué Nicolás le tendría tanto miedo? Aquel fin de semana abandonamos la casa para pasarlo en la granja de mis abuelos. Como ellos vivían en el campo, cada vez que íbamos de visita nos divertíamos mucho jugando con mi hermano. Pero esta vez fue distinto, pues tanto en el viaje como en la casa, Nicolás estaba apagado. Me preocupó en demasía verlo así. Por eso a la hora de la siesta lo invité a caminar a cercanías de un lago. Mientras lo hacíamos y juntábamos piedritas de la orilla, le pregunté qué realmente estaba sucediendo. Él me miró con sus tremendas ojeras y las bolsas de sus ojos repletas de lágrimas, solo para decirme una cosa: la higuera me quiere llevar. Al oírlo, sentí una rara sensación, pero él continuó. Me confesó que por las noches no duerme, pues las ramas del árbol golpean la ventana de su cuarto. Hasta asegura haber visto un rostro demoníaco en el mismísimo tronco.
No entendía cómo diablos un árbol podía hostigarlo. Entonces pensé que solo se trataba de una fantasiosa mentira, o lo más probable, un mal sueño que él creyó verídico. En fin, su versión me pareció demasiado rebuscada y que solo lo hacía para convencer a mis padres de volver a la ciudad. Entonces tomé el asunto simplemente como un berrinche. El fin de semana culminó y todos regresamos agotados a la casa. Aquella noche antes de irnos a la cama, Nicolás estaba tan nervioso que hizo un escándalo enorme por no querer quedarse a solas en su habitación. Mi padre se enfadó tanto que ni siquiera permitió que durmiera en mi cuarto. Lo obligó a hacerlo en el suyo. Me sentí muy mal. Intenté de 1000 maneras convencerlo, pero mi padre era de la vieja escuela. Para él no existían grises, y en este caso claramente era negro. Aquella velada me costó dormir. No dejaba de pensar un solo segundo en mi hermanito, y por más que lo intentara, no entendía su temor a una simple higuera. A la mañana siguiente, los gritos de mi madre me despabilaron por completo. Salí corriendo de mi cuarto para ver qué estaba sucediendo, y allí la encontré arrodillada en la habitación de Nicolás. No dejaba de llorar, mientras con fuerza abrazaba la pijama de mi hermano. ¿Qué había sucedido? Entre lágrimas intentaba explicarme que Nicolás había ido, que de alguna extraña manera lo habían secuestrado en la madrugada. Al parecer unos maleantes irrumpieron en su cuarto y se lo llevaron haciendo estallar los cristales de su ventana. Escuchar eso me pareció una locura. Como no pude oír nada estando en el cuarto de al lado, me sentí terrible. Aquel día fue una pesadilla para mí. La policía se hizo presente y determinó que mi hermano fue raptado por el jardín del fondo. Si bien no tenían huellas que lo comprobaran, sí podían verse deformaciones en el césped y muchas plantas destrozadas como evidencia. La versión me resultó muy confusa, pues analizando con detenimiento las cosas, ¿quién querría secuestrar a Nicolás? ¿Con qué motivos? A mi padre no le sobraba el dinero. Además, el secuestrador jamás se comunicó por un supuesto pago. Todo era turbio y extraño. Lamentablemente los días pasaban y mi hermano seguía sin aparecer. Encima la policía tampoco nos daba certezas. No tenían pistas ni indicio alguno de los maleantes. Al punto que el oficial a cargo de la investigación comenzó a dudar de nuestra versión, principalmente el de mi padre, quien continuamente les reclamaba no encontrar ni una señal con vida de Nicolás. La realidad es que aquellos días se convirtieron en meses, y no fue hasta una fría noche de invierno, mientras dormía en mi cama, que algo extraño me pareció ver en mi habitación. En ese momento no sabría explicar si soñaba o estaba medio dormido, pero pude abrir los ojos y ver con claridad las sombras de unas largas extremidades sobre la pared. Cuando observé hacia la ventana distinguí un bulto que se escabullía de ahí. Entonces me levanté y asomándome por el cristal, alcancé a ver algo que no tenía lógica ni sentido, la higuera ubicada en un borde del jardín. Bajé rápido las escaleras, desperté a gritos a mis padres, quienes en ese momento no entendían qué pasaba y los dirigí hacia el fondo. Pero al llegar allí no había nada, pues esa maldita higuera se encontraba otra vez en el centro del rosedal. No lo podía creer, estaba seguro de lo que había visto. Desde entonces mis dudas empezaron a atormentarme. ¿Y si Nicolás tenía razón? No obstante, a la mañana siguiente me levanté temprano. El cielo estaba nuboso y amenazante de chaparrones, pero no me importó. De igual manera busqué un hacha y caminé hacia el jardín. Me quedé en silencio por varios minutos observando el árbol. Lo miraba con recelo, detenidamente y sin pausa. Lo extraño fue notar que ya no tenía 22 ramas. Podía verse una más pequeña naciendo de su corteza. Sinceramente estaba convencido de que algo perverso en él se escondía. Finalmente levé el hacha y se lo incrusté en medio de su tronco. Lo que sucedió después no sé cómo explicarlo. Un chillido aterrador comenzó a escucharse de sus raíces, mientras una sangre púrpura brotaba de su cáscara. Sus ramas se movían en todas direcciones, como sufriendo un dolor incontenible, mientras con furia intentaba golpearme el rostro. De pronto, sus raíces empezaron a deslizarse sobre mis piernas y en ese interín, varios higos se desprendieron de sus ramas. Allí pude ver la cantidad de sangre que contenían esas frutas mientras explotaban en el suelo.
Estaba aterrado, pero de igual manera no dejaba de golpearlo, hasta que por desgracia una rama logró envolver mis piernas y fue allí que el maldito árbol me derribó. En ese instante pensé que moriría y que todo lo hecho estaba perdido, pero un terrible chillido de dolor hizo que él me soltara. Al darme vuelta, pude ver a mi madre atacar con un filoso machete la higuera y más atrás a mi padre, empuñando su vieja motosierra. Rápidamente me uní a ellos y en pocos minutos logramos talar al malnacido árbol. Era una locura, la sangre desparramada por todo el jardín hacía ver la escena como una masacre. ¿Quién creería que nuestro jardín habitaba una higuera con vida propia? Pues nadie. Entonces decidimos ocultar la evidencia al desenterrar el árbol. Pero cuando comenzamos a cavar sus raíces, nos topamos con algo monstruoso. Decenas de calaveras conectadas a la higuera. Todas parecían ser de niños. Logramos extraer 22 esqueletos de aquella cavidad. Pero lo más triste fue cuando mi madre distinguió otra raíz que iba aún más abajo. Al cavar y descubrir que había allí, el dolor nos golpeó con crudeza, ya que en ese lugar yacía el cadáver de mi hermanito. Al parecer, este árbol infernal se alimentaba de la sangre de los inocentes. Cada resto exhumado que logramos desenterrar no eran más que niños de diversas épocas, y todos ellos tenían algo en común. Habían habitado la casa. Estas criaturas desaparecieron de la misma forma que Nicolás, sin dejar un solo rastro ni huellas, nada. Desde entonces me dedico a viajar por todos los rincones de mi extenso país, y cada vez que encuentro una higuera escondida en algún jardín, me aseguro de que no sea sangre lo que contenga su fruta. Paraná es una ciudad repleta de ángeles en sus históricas fachadas, pero también la de un solo demonio, uno que fue representado en un monumento bastante peculiar. Esta estatua estremeció a toda la ciudad por más de 30 años, hasta que finalmente sus dueños decidieron hacerla desaparecer. Y como cuentan sendos testigos, desde entonces la mala suerte perduró por el resto de los años. En la década del 30, transitar Avenida Almafuerte no fue tarea sencilla. Las calles eran en su totalidad de tierra y muy pocas estaban empedradas. Además, algo que jugaba muy en contra era la distancia entre un lugar a otro, pues en esa época, Paraná tenía su epicentro en la costa del río y en su periferia solo se veían campos y algún que otro asentamiento. Por tal razón, lo único que existía era la calle que conducía hasta la zona de Corrales, donde algunas quintas se emplazaban desperdigadas por el monte. Llegar hasta aquel extremo de la futura avenida se complicaba demasiado, no solo por el estado del camino, sino porque se rumoraba que en una de sus fincas habitaba el mismísimo diablo, uno con atributos temibles, de risa perversa y una mirada penetrante que disparaba desde su pedestal de cemento. El diablo fue una estatua que permaneció en el jardín de un chalet hasta los años 70. La imagen desató la superstición con la que se tejieron cientos de historias. La versión más difundida es la que afirmaba que el monumento se emplazó porque el dueño de la finca había pactado con el mismísimo demonio, donde le prometió su alma a cambio de obtener el premio mayor de la lotería. La leyenda afirma que el diablo cumplió su parte. Entonces el hombre no solo entregó su alma, sino que además puso manos a la obra y construyó una ofrenda para el oscuro, la estatua. En el año 1965 se instaló un restaurante en aquel lugar. Este negocio atrajo mucha clientela gracias a la novedad de un nuevo menú, pollo asado a las brasas. El comedor se llamó El Galeto de Oro y fue un rotundo éxito, pues en ese momento cientos de personas lo visitaban por semana, aunque había muchos que se sentían poco cómodos al ser observados por su inquietante mirada. Es que la estatua no había abandonado su hogar en décadas. A pesar de ello, los comensales extrañamente siempre regresaban. El dueño del desaparecido comedor desmintió en su momento ser el protagonista del pacto, aunque en realidad pocos le creyeron. Sucedió que el comerciante al adquirir el negocio notó la presencia de la estatua, pero no pensó en quitarla, pues le parecía el adorno perfecto de un fauno, a pesar que para los demás sí se trataba de un tributo demoníaco.
El imaginario popular había depositado en la estatua la figura del mal, y eso alcanzó para decir que Paraná fue una de las pocas ciudades que exhibió un monumento de tal magnitud, al punto de lograr que este Lucifer sea aún más temido que el ángel caído, ubicado en el parque. La estatua que estremeció con su presencia era blanca, del tamaño de una persona adulta, con cuernos, cola en punta y barba puntiaguda. La figura descansaba sobre su pierna izquierda arrodillada y la otra más elevada, lo que le servía para apoyar el brazo de ese mismo lado. Algunos recuerdan que sobre la mano derecha se acariciaba el mentón. Otros cuentan que sostenía una flauta y por eso afirman que se trató de un fauno, ser mitológico que pocas veces se le consideraba maligno. La rareza es que no existe foto alguna de la estatua. Tampoco se sabe si todavía queda algo de ella. Se cuenta que los dueños actuales han colgado en sus paredes imágenes de la Virgen María para espantar las malas vibras de la casa. Además, hay personas que hasta hoy no se animan a pasar por el frente de su fachada. Una de las tantas historias que rodea la estatua es que a mediados de los 70s, el dueño del comedor decidió sacarla del local. Allí inmediatamente las ventas se derrumbaron. Los clientes dejaron de ir al comedor y hasta muchos aseguraron que en varias ocasiones la comida sabía podrida. La realidad fue que el Galeto de Oro estuvo a punto de quebrar, aunque nunca se supo con certeza si eso llegó a pasar. Otros dicen que la estatua se dañó, partiéndose en 3 pedazos, siendo luego lanzada hacia un arroyo, aunque extrañamente después de aquello la misma volvió a aparecer en intactas condiciones en el jardín del chalet. La versión continuamente se repetía. El negocio funcionaba exitosamente mientras la imagen permanecía. Cada vez que intentaban deshacerse de ella, la mala suerte se adueñaba del comedor. No obstante, también se dice que muchas veces al abrir el restaurante, los mozos se encontraban con la estatua ubicada en otro sector, o bien aparecía de espaldas a las mesas. Supo trabajar una vez un cocinero oriundo de Santa Fe, quien muchas veces se encargaba de cerrar el comedor, hasta que una vez terminado su turno, sucedió algo que jamás pudo explicar. La estatua comenzó a girar y trasladarse de un lado a otro por todo el negocio. Obviamente el mencionado trabajador al ver esto, cerró la puerta y jamás regresó. Hoy en día existe una vasija llena de agua bendita en su entrada. Muchos la utilizan para persignarse cada vez que ingresan al lugar, pues aún recuerdan y temen la mala energía de la estatua. A pesar de ello, sus nuevos habitantes no denunciaron nada extraño, salvo un altillo, en donde una misteriosa flor comenzó a crecer. La misma era negra y rara vez se marchitaba, pero lo que realmente llamó la atención es que aquella hierba nació, ni bien la estatua del diablo desapareció. Hola amantes del terror, espero que estén teniendo una excelente y muy bonita semana. En esta ocasión quiero mandar un especial saludo hasta Colombia para Alfonso León y también para Alexander Lozano. Muchas gracias por escucharnos.